Amigos y amigas, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el partido en el poder en la República Dominicana, acaba de bajar línea a todos los funcionarios, en el sentido de que los casos de corrupción de la actual administración no deben revelarse al público, sino que tienen que tratarse a lo interno del partido. Sí, así como usted lo está escuchando. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ha establecido que eso es lo que se debe hacer con los escándalos de corrupción de la actual administración. Sin embargo, en contraste, este es un gobierno que desde que asumió la rienda del Estado en agosto del 2020, ha hecho una moda, una estrategia política incluso, denunciar casos de corrupción o supuestos casos de corrupción de la pasada administración. De manera abrumadora sacan casos. Cada vez que están apretados porque la opinión pública no les favorece a su gobierno o al presidente Luis Abinader, sacan como por arte de magia cualquier caso de supuesta corrupción del gobierno pasado y hacen hasta ruedas de prensa para informar a la sociedad sobre ese supuesto caso de corrupción. El propio Ministerio Público, independiente entre comillas, desde que está investigando un caso que envuelve a algún exfuncionario del gobierno pasado, primero empieza con las filtraciones y por meses se posiciona el tema en la opinión pública, a un nivel que los juicios mediáticos declaran culpable a los investigados y posteriormente vienen los allanamientos, los apresamientos, como si fuera todo parte de un guión bien elaborado para retener el poder a través de la utilización de la justicia como un arma política. Eso hacen con los exfuncionarios y los supuestos casos de corrupción del gobierno pasado. Pero en televisión nacional, hoy el presidente del PRM, José Paliza, al ser cuestionado sobre la denuncia de corrupción de la actual administración del ministro de Medio Ambiente, don Miguel Seara Hatton, él, sin ningún tipo de rubor, confiesa, así mismo lo dice, yo confieso que no estoy de acuerdo, que eso debió tratarse a lo interno del partido y del gobierno. Eso es público, yo no me lo estoy inventando. En el programa El Día de la periodista Edith Febles y equipo, lo dijo José Paliza, ahí está. Ahí está, que no está de acuerdo, que eso debió tratarse a lo interno. ¿Qué denunció el ministro de Medio Ambiente? Que lo dijimos aquí en este programa, que en el ministerio había bandas y banditas y más de 600 botellas, gente que cobraba sin trabajar, y mencionó a un comunicador del PRM que tenía una nómina de más de 1 millón de pesos mensuales. Señores, más de 1 millón de pesos mensuales. Y ese comunicador, Guillermo Gómez, él mismo se metió al medio y le dijo al ministro, mencióneme que soy yo. Y le dijo al ministro, José Paliza no quiere saber de usted. Y le preguntaron en esa entrevista a José Paliza, presidente del PRM, si eso era verdad. Pero lo más sorprendente de todo esto es que él admita que está bajando línea a los funcionarios. Los casos de corrupción de esta administración no pueden saberse, no pueden revelarse al público, está diciendo el presidente del PRM. Mientras que supuestos casos que envuelven o involucran a exfuncionarios, eso sí, hay que montar unos juicios mediáticos. Increíble, José Paliza. Ustedes que se vendieron como los redentores del cambio en las pasadas elecciones del año 2020. Ya hay más de 30 o aproximadamente 30 altos funcionarios que han sido o destituidos o movidos o puestos a renunciar por escándalos de corrupción. Y aquí no se ha interrogado a la primera persona.
en el programa Supérate de estas tarjetas a través de las cuales dan bonos, ¿verdad?, de asistencia social a familias, a las madres, en Navidad. Se clonaron decenas de miles de tarjetas y desaparecieron o fueron sustraídos cientos de millones de pesos y hasta ahora solo hay puros colmaderos presos. Todavía no hay un cómplice público ni siquiera interrogado. En la Dirección General de Pasaportes, desastre total. Y ahora se está impugnando 3 empresas, me parece que de 5 que intentaron licitar para libretas de pasaporte, están impugnando el proceso. Un proceso muy extraño donde 2 empresas internacionales de la mejor del mundo ni siquiera la dejaron participar porque le dijeron que supuestamente no cumplían. Pero hasta ahora el Ministerio Público no ha interrogado a nadie. El único caso, siempre lo digo, es el caso del primer director de la lotería de este gobierno, porque el fraude fue la transmisión en vivo, cuando cantaban los números de la lotería. A ese lo apresaron, pero entonces un tribunal lo absolvió. Inocente. Es el único caso de dirigente político del PRM que ha sido llevado a juicio. Pero ya entendemos por qué. José Paliza lo reveló esta semana en Televisión Nacional. Los casos de corrupción que involucran actuales funcionarios no deben revelarse al público, tienen que manejarse dentro del partido. Lo dijo sin rubor. O que me desmienta. ¿Qué me desmienta? Señores, esta semana que se cumple el aniversario del asesinato de Orlando Jorge Mera, a propósito del Ministerio del Medio Ambiente, que yo he dicho, otra manera de honrar su memoria no es solo condenando al matador, no, es que se ha revelado, el ministro actual lo reveló, el matador, que yo no creo en él, pero también dijo un reguero de pendejada, ahí había un desorden, entonces esos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente son cómplices de la muerte de Orlando Jorge Mera, porque ese desorden que tenían ahí provocó o incitó al matador a desesperarse, porque entendía que algo que le correspondía probablemente no se lo estaban dando a él. Y exonero de esos desórdenes Orlando Jorge Mera. Un ministro no puede controlar todo lo que pasa ahí. Pero el actual ministro de Medio Ambiente, quien sustituyó a la víctima asesinada, ha revelado el desorden que había ahí. Y eso es parte de lo que provocó la muerte de Orlando Jorge Mera. Y eso hay que investigarlo y de establecerse responsabilidades, llevarse a juicio a esas personas que también contribuyeron a la muerte de Orlando Jorge Mera. Así que yo no tengo muchas esperanzas. El presidente del PRM, José Paliza, es el mismo ministro administrativo de la presidencia. Yo no tengo mucha esperanza. Esta lucha contra la corrupción parece más un arma política, como dije, para utilizarla en contra de los partidos o el partido rival, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que parece. Ya veremos más adelante.